es favorecida precisamente, no es favorecida precisamente por la comunicación estilo Barlow, sino que ese sueño se convirtió en la pesadilla de difusión de noticias falsas, ¿no? de fake news, de grupos aislados, ¿no? de personas que encuentran en la red una confirmación de sus creencias, ¿no? Sean cuales sean, que son incapaces de salir de su reducido ámbito, ¿no? de creencias y de convicciones para embarcarse en lo que es la verdadera conversación, que es con gente que piensa distinto que tú, ¿no? Y al hilo de esa erosión del derecho a la información, pues un auge de la peor, digamos, versión de la posibilidad de comunicarse a escala global y de manera instantánea, ¿no? Pues el odio, la mentira, la manipulación interesada, ¿no? Que son factores, repito, que a veces a uno le hacen concluir que el sueño de Barlow se convirtió en pocos años en la pesadilla de Internet. Obviamente, cuando uno dice esto, el corolario, como dice el decano, es que, como dijo hace un rato el decano, es que podemos decir, bueno, hay que oponerse a los avances de lo digital, ¿no? Porque los avances de lo digital pues, nos han traído alguna desdicha. Bien, esto obviamente no es así, porque oponerse a los avances de lo digital pues es como oponerse al clima, ¿no? Si hoy hace calor o hace frío, y además el discurso que yo acabo de hacer, inmediatamente quiero completarlo, pues destacando las oportunidades, el cambio, ¿no? de paradigma, ¿no? Y de nuestro estilo de vida que posibilita, para bien o para mal, pues el tránsito desde lo analógico a lo digital. De manera que con eso hay que contar. Pero para conectar con el tema de mi disertación de hoy, señalo esos grandes inconvenientes porque a mí me parece que una de las fuentes, ¿no? de las declaraciones de derechos de todos los tiempos pues es el agravio, ¿eh? Son los agravios que se van generando y frente a los cuales se reacciona proclamando derechos. Bueno, de manera que dentro de esta gran visión, ¿no? que estoy angular, como digo, que estoy tratando de resumir, pues recuerden, por ejemplo, el 2013, bueno, se pueden ir señalando muchas fechas señeras, ¿no? Pero el año 2013, recuerden que fue el año de las revelaciones del analista de la Agencia Nacional de Seguridad, Snowden, ¿no? Quien, en 2013, fíjense, cuando se decidió a revelar las prácticas de vigilancia secreta, le dijo a la cineasta Laura Poitras, ¿no? que fue la que contribuyó, ¿no? a que el escándalo se difundiera, lo siguiente: dijo que sepas, dice Snowden, que cada frontera que atraviesas, cada compra que haces, cada llamada, cada toque de telefonía móvil, cada torre, perdón, de telefonía móvil por la que atraviesas, cada amigo que tienes, cada artículo que escribes, cada web que visitas, cada línea que escribas y cada paquete que envías está en manos de un sistema cuyo alcance es ilimitado, pero cuyas salvaguardas no lo son. Bueno, esto es un poco el resumen de ese poder oscuro, ¿no? de ese mundo en el que creo que vivimos y desde ese momento y al cual contribuimos con nuestro comportamiento. O sea, que yo creo que todos nos hemos resignado, ¿no? a renunciar a fragmentos de nuestra intimidad, porque digamos, en el balance, ¿no? que hacemos entre lo que perdemos y los beneficios que obtenemos, pues yo creo que decididamente nos entregamos denodadamente pues a comprar con la tarjeta, o a utilizar cada día el correo electrónico, a utilizar el móvil, y bueno, pues sabemos que ahí vamos generando un rastro de datos con los cuales no sabemos muy bien lo que se hace, ¿no? Porque estamos en un mundo así. Eso que denuncia Snowden pues tiene que ver, claro, con la capacidad que llamaba antes el Estado seguritario, ¿no? de las agencias de seguridad, de intervenir de manera absoluta, indiscriminada, pues
nuestras comunicaciones. Y con respecto a esa tendencia de lo digital, pues yo creo que 10 años después de Snowden hemos corregido muy poco, ¿no? Estamos en el mismo mundo en el que estábamos. Es verdad que ha habido decisiones importantes de tribunales transnacionales respecto a esto, pues toda la saga del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Big Brother contra el Reino Unido, y otras resoluciones que tienen que ver con esta vigilancia masiva, pero el modo de resolver sobre este asunto es que en nombre de la seguridad está justificado intervenir las comunicaciones, ¿no? Lo que se piden pues son controles, cortapisas, lo que hoy llamaríamos pues trazabilidad, ¿no? Y seguridad con respecto a lo que se hace. No es mucho, porque ciertamente si legitimas y respaldas la mayor, ¿no? La posibilidad de la vigilancia masiva, pues todo lo otro más bien parecen, como decimos en España, paños calientes, ¿no? Para no enfrentarse a una realidad que desde el punto de vista de lo que es nuestra vida privada, pues no parece muy halagüeña. También tengo que decir que otros relevantes, ¿no? Tribunales transnacionales que luchan más allá del Estado por la defensa de los derechos, pues también han hecho aportaciones importantes del lado, vamos a decir, de los derechos, ¿no? Y todos podemos citar, podemos recordar el tema que hoy aparece cuando entramos en el buscador de Google del derecho al olvido, ¿no? Que que viene de un caso, ¿no? Que resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google Spain, donde lo que estaba en juego es quién manda, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿El algoritmo descarnado o la empresa, ¿no? Que Google que gestiona el algoritmo y lo programa con un código, ¿no? Que como a veces se dice es tan secreto como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estaba en juego y desde esa sentencia, pues, por lo menos el buscador de Google pues ya avisa que hay resultados que no se muestran en cumplimiento de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía se la espera, pero bueno, seguramente pronto tendrá ocasión de aportar algo sobre los derechos en la era de la comunicación digital. Bueno, y decía antes, bueno, pues ¿dónde nos encontramos hoy, no? ¿Qué ocurre a partir del año 2020, ¿no? De estos 3 años. Bueno, pues yo creo que en estos 3 últimos años, pues hemos asistido a un salto cualitativo, ¿no? Sobre lo que teníamos. Si entre 2010 y 2020, ¿no? Pues pasamos a la web 2.0 y a la generalización de los teléfonos inteligentes, es decir, todos llevamos en el bolsillo un ordenador, ¿no? Tenemos acceso, ¿no? A la información universal y eso es algo que hay que valorar verdaderamente como una posibilidad maravillosa, ¿no? Para que mejora nuestras vidas. Creo que ese salto cualitativo, pues a partir de estos últimos años, pues se ha añadido, ¿no? Se ha visto enriquecido pues por novedades tan desafiantes como el Internet de las cosas, la robótica, los drones, eso que se llama la tecnología de cadena de bloques, que sinceramente no sé muy bien lo que es, pero vamos, suena como una tecnología más cualitativamente más avanzada. Y el gran parteaguas, ¿no? Al que se refería antes el decano, que es un parteaguas que nos ha sorprendido a todos recientemente, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial para generar textos, ¿no? Para simular, ¿no? Pensamiento semejante, ¿no? Al pensamiento humano, y a raíz de ese gran debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que no es un debate nuevo, ¿no? Un debate antiguo, pero que se ha puesto de manifiesto, ¿no? Ante, digamos, de la opinión pública a raíz del chat chat 4 GPT, ¿no? Que permite generar respuestas, ¿no? Mediante el análisis de 175.000 millones de datos, ¿no? Para como respuesta
a las preguntas que le podemos plantear, pues ha suscitado la solicitud de que nos bajemos del carro durante unos meses. Saben ustedes que los grandes gurús, ¿no?, de la comunicación digital, ¿no?, y pues el nombre de Elon Musk, ¿no?, que es el gran cínico, ¿no?, de todo esto, pero otros pensadores también relevantes que han explicado el mundo de manera exitosa, ¿no?, con el Homo sapiens, Harari, estoy pensando, ¿no?, Homo sapiens, Homo Deus, pues se han sumado a esa solicitud de, bueno, vamos a detenernos y vamos a pensar qué queremos hacer con estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial. A mí, preparando esta exposición, que va un poco atropellada, pero bueno, porque el tiempo es escaso y es mucho lo que hay que contar, pues como ya tenemos acceso en la universidad al chat GPT, pues dije, voy a preparar la charla preguntando a la inteligencia artificial y así me evita a mí el esfuerzo de preparar, como ha dicho antes López Ulla, ¿no? Entonces le pregunté, inteligencia artificial y derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre inteligencia artificial y derechos humanos? Bueno, me ha producido aquí una respuesta que a mí me ha recordado, ustedes se acuerdan de la película esta de Forrest Gump, ¿no? Es una especie de repetición de tópicos, ¿no?, puestos uno tras otro, de tal manera que en España utilizamos una expresión que es muy reveladora, ¿no?, un poco bruta, pero decimos menos lobos caperucita, ¿no? Menos lobos caperucita quiere decir no es para tanto, ¿no? Porque claro, pues no es para tanto por ahora. Yo soy consciente de que esa capacidad de aprender, ¿no?, de nuestras preguntas e ir perfeccionándose, no sé, machine learning, ¿no?, través de análisis del lenguaje, pues realmente es un reto poderoso, ¿no? Por ejemplo, nada más para no aburrirles, leo un párrafo. Es todo repetitivo, ya les digo, es como una respuesta sin duende, sin alma, ¿no? Es importante que los desarrollos... Bueno, aquí hay otro problema, que esto en general lo causa Internet, y es que el empobrecimiento del español como consecuencia de la traducción literal del inglés, ¿no?, que se ha inventado ahí un lenguaje, por ejemplo, en España eso lo padecemos desde siempre con los doblajes de las películas, ¿eh? Y el lenguaje de Internet traducido, pues es un poco igual. Al hilo de esto, también quiero decir que la inteligencia artificial ha permitido que el rudimentario sistema de Google Translator que teníamos hace unos años, pues en 5 o 6 años ha cambiado espectacularmente, ¿eh? Ya sigue un sistema de análisis de inteligencia artificial que imita nuestras aproximaciones neuronales, y el salto es enorme. Pero bueno, les leo, ¿no?, nada más 5 líneas. Dice, es importante que los desarrolladores, los reguladores y los usuarios de la inteligencia artificial trabajen juntos para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y respete los derechos humanos. Esto incluye garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la inteligencia artificial, la eliminación de prejuicios, la discriminación en los sistemas y la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios. Bravo por la inteligencia artificial, porque lo que dice aquí parece bastante sensato, ¿eh? Todo lo demás, pues, es repetir esta idea con diferentes aproximaciones. Bueno, entonces, por ir terminando, que no sé cómo voy de tiempo, Paula. Todavía quedan los últimos 5 Perfecto, minutos. pues para ir terminando, entonces, y todo esto yo primero quiero decir, yo no me creo en absoluto que la solicitud de pausa vaya a ser atendida, ¿no? No creo que los programadores pues vayan a cerrar el ordenador y se vayan a ir a sus casas 6 meses a esperar que los políticos, los operadores políticos decidan qué hacer, ¿no? Esto es impensable. Pero sí es una llamada de atención, ¿no?, sobre el momento en el que estamos, los riesgos que corremos, y entonces es donde quiero reivindicar la importancia de los derechos, ¿no? Y decía antes, los derechos, cuando se han proclamado, siempre ha sido a partir de realidades negativas, de agravios, decía antes, frente a los que se reacciona. Si ustedes miran las grandes declaraciones de derechos, las inglesas del siglo XVII,
pues arrancan denunciando en Inglaterra pues, la conducta del rey Jacobo, ¿no? Luego la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un punto de arranque del momento de los derechos, igual, ¿no? Pues es el comportamiento de la metrópoli. La Declaración 1789 pues, arranca con una, es que lo tengo aquí porque ¿para qué lo voy a resumir si mejor no se puede decir, ¿no? Es la idea que denuncia la ignorancia, el olvido, el menosprecio de los derechos, son las únicas causas de los males públicos, de la corrupción de los gobiernos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y lo mismo, por supuesto, en la gran declaración reivindicativa de la dignidad y de situar al individuo en el centro, que es la Universal de 1948, que recuerda al inicio pues, los actos de barbarie ultrajantes que se han producido como consecuencia del menosprecio de los derechos, un poco el mismo lenguaje de 1789. Entonces, nosotros creo que tenemos en el plano, vamos a decir, del diagnóstico ético, y diría incluso en el plano de eso que es un cuasi derecho, del soft law, pues yo creo que tenemos diagnosticados los males, las posibles soluciones. Hay una explosión de libros blancos, de proyectos, de declaraciones, de principios Asilomar, que en el fondo lo que vienen a hacer es traducir al lenguaje actual lo que ya Asimov, el gran autor, ¿no? de ciencia ficción, ¿no? que en los años 40 pues, describió perfectamente con esas tres famosas leyes, ¿no? de que un robot no debe dañar al humano, tiene que obedecer al humano, ¿no? salvo que vaya contra la regla primera, ¿no? Y la tercera es que se puede defender a sí mismo, el robot puede defenderse a sí mismo, salvo que vulnere la regla 1 o 2. O sea, el gran principio es no dañar al humano, pero que reciprocidad, que el humano también sea respetuoso con el robot, ¿no? Y a mí me gusta mucho algo que a raíz de estas leyes de Asimov leí y no recuerdo quién lo aportaba. Dice, bueno, aquí hay que añadir de inmediato una cuarta regla. La cuarta regla es, o el cuarto principio Asimov, es que el robot tiene que ser capaz de explicarse a los humanos, es decir, no perder la capacidad explicativa, porque en el momento en que el robot funcione con una lógica autónoma, que es el gran desafío y el gran miedo, ¿no? que plantea los desarrollos de la inteligencia artificial, pues ya saben ustedes que hay pronósticos devastadores, ¿no? sobre el futuro de la especie, ¿no? Stephen Hawking, el propio Harari, en fin, hay mentes relevantes que han avisado de lo que puede ocurrir y por eso se ha solicitado un paro. Bueno, entonces, momento de los derechos y momento de pasar, porque miren, el soft law yo creo que es un no law, eso te dicen a veces, sí, es soft law, bad law, ¿no? Yo creo que es soft law, no law. Entonces, a partir de esos principios éticos, pues traspasemos las fronteras a la declaración, al momento performativo, con esta tradición que he resumido, un poco de agravios, ¿no? de esa voracidad succionadora de datos que se sitúan en el comercio, ese estado securitario de la vigilancia, las manipulaciones informativas, ¿no? que a todos nos preocupan, que pues, tuvieron en el origen del Brexit, que llevaron al asalto del Capitolio, esa polarización afectiva, ¿no? que está profundizándose, que pone en riesgo la democracia, un riesgo existencial. Pues yo creo que es el momento de pasar a la acción, porque los derechos, y termino, tienen una gran ventaja, y es que proporcionan un lenguaje universal y una posibilidad de una conversación en común. Ya sé que pensarán, bueno, ¿y qué ocurre entonces con la contraposición entre el mundo occidental y China, que no respeta los derechos humanos? Bueno, hay que jugar con eso, pero no hay que tener digamos, ni renunciar a planificar, que es lo que está en el fondo del constitucionalismo y de los derechos, es conquistar el futuro, planificarlo, escribirlo, para que sirva como aviso, como espejo, como trayectoria. En definitiva, pues creo que de eso se trata. Hoy las declaraciones de derechos se siguen pareciendo a las de 1789. Cualquier declaración de derechos es muy parecida. Incluso la declaración de 1789 sigue vigente en Francia.
¿no? Es un país. Entonces, ¿me parece cuál es la solución? Pues actuar, ¿no? De ahí la vía Unión Europea, termino, abre una esperanza, saben que tiene en discusión un reglamento, ¿no?, de inteligencia artificial que considera los riesgos, ¿no? Algunos los considera como inaceptables. Por cierto, lo que considera riesgo inaceptable, por ejemplo, la vigilancia masiva en el espacio público, pero dice, salvo que lo autorice la ley por razones de seguridad nacional. Peligro. En Francia ya hay una ley que permitirá en los Juegos Olímpicos de este verano la vigilancia masiva en el espacio público que permite identificación. Peligro, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y yo creo que es la única vía que nos permite. Ya hay una declaración importante en Portugal, otra en Canadá y creo que esa es la vía. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a escuchar al doctor Cristian Sueiro, que nos va a hablar sobre el impacto de la era digital en el sistema penal de la República Argentina, la inteligencia artificial en la administración de justicia. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha bien? Bueno, primero quiero agradecer a las autoridades, quiero agradecer al decano de la Universidad de Mendoza, al doctor Diego Carbonero Bryan, lógicamente al coordinador general de esta red, a Juan Manuel López Ulla, también quien ha coordinado y, como han visto de palabras del doctor López Ulla, lo trascendente de la relevancia de la actuación de la doctora Paula Quiroga para mantener viva la red y permitir este cuarto encuentro, al director de la carrera y diplomatura de tecnologías exponenciales, lógicamente Abelardo Nanclares y el doctor Gustavo Abozo, a Fernando Bermúdez, al profesor de la UBA que también está acá presente, Alfredo Soler, y quiero agradecer la oportunidad de estar en este panel con un catedrático de la altura, como es el doctor Miguel Revena Sánchez, que ha hecho una presentación que han marcado y a mí en particular me sirve muchísimo para poder empezar esta disertación, que cuando me presentaron el tema del impacto de la era digital, el desafío era cómo traerles a ustedes esta era en resumidos 25 minutos. Y el doctor les ha presentado la era a nivel constitucional, y cuando lo escuchaba me iba quedando tranquilo porque la iba presentando de la misma manera que yo la quería enmarcar para presentar cómo Argentina sufrió la era digital, qué parte reguló y qué parte se ve superada. La presentación yo la quería dividir en 3 partes para que ustedes puedan representársela más gráficamente y metodológicamente. Quiero presentar la evolución del impacto de la era digital en 2 momentos, en 2 revoluciones. La era digital se divide en 2 grandes revoluciones: la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial. Voy a enmarcar la tercera para explicar qué pasó a nivel nacional con la regulación dentro del derecho penal, y luego la cuarta. Y luego ver en función de la cuarta en qué momento nos encontramos ahora. Antes de empezar con esto, quiero llevarlo tanto para los participantes aquí presentes como aquellos que están a distancia, no por la mañana, sino por la tarde, en otro continente, en otras regiones del mundo. Quiero presentar esto de manera muy didáctica y que nos lo podamos representar rápido. Los contenidos de estudio que estamos muchas veces acostumbrados a recibir están desactualizados. Cuando hablamos de revoluciones industriales, lo primero que nos venía a la mente era que había 2, ¿no? La primera y la segunda, y la tercera y la cuarta la empezamos a escuchar en los últimos años. La primera revolución industrial, las personas que los vivieron serían nuestros tatarabuelos, no están, porque esa primera revolución, tatarabuelos y bisabuelos la vivieron con la implementación del motor a vapor en lo que era puntualmente el transporte y la industria, los telares y el transporte mecanizado con la locomotora y los barcos. Esa primera revolución industrial de 1775 a 1850 le sucedió una segunda, que sería la que vivieron nuestros bisabuelos y algunos abuelos, que tiene que ver con la implementación de la electricidad
para la industria y la implementación de nuevas tecnologías como nuevos materiales en química y en física para ser utilizado y poder edificar ciudades mediante hierro, acero, hormigón, y poder superar nuestra capacidad industrial y de transporte ya aplicando no el motor a vapor, sino vamos a decir, dos tecnologías como lo que es el refinamiento del petróleo y la utilización de la energía eléctrica. Y la energía eléctrica se utilizó no solo transporte, sino también para la industria, y apareció en las industrias de fines y principios del siglo XX, como era la industria automotriz masiva, con el Fordismo y el Toyotismo. Bueno, los que estamos acá presentes, desgraciadamente, lo voy a decir así, no vivimos esas revoluciones, o algunos tal vez vivieron una parte, sino que todos a partir de la Segunda Guerra Mundial estamos enmarcados en la tercera revolución industrial, que muy bien describió el catedrático, que tengo el honor de estar junto a él. ¿Por qué les digo esto? Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a aplicarse, o durante la Segunda Guerra Mundial, para decodificar la máquina Enigma, todos sabemos que se empezaron a utilizar los primeros computadores y a partir de ahí empieza la era digital. Se dice que de 1960 hasta 2020, como bien lo marcó, estamos enmarcados en la tercera revolución industrial, que es la revolución industrial de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC. ¿Les suena? En el siglo XX, hasta la década del 90, porque la marcó, y marcó 1996, por eso digo que esto fue aleccionador, muy ágil y muy explicativo, teníamos pocas tecnologías de la información y la comunicación. 1920 la radio. El cine, aparece la televisión en 1950, la televisión por cable en Europa entre 1960 y 70, y aquí en la década del 80. En la década del 80 aparece el primer ordenador personal. En 1990 aparece y se libera ARPANET para convertirse ya no en un sistema militar, sino en un sistema de red llamado Internet. Y en 1996 empieza una gran explosión en torno a Internet. Solo la primera década del siglo que estamos viviendo, del 2001 al 2011, generó una gran explosión de tecnologías de la información y la comunicación. Esas tecnologías fueron que Internet dejó de ser solo para correos electrónicos, sino que se convirtió en Internet interactivo, que aparecieron los primeros teléfonos celulares. El teléfono celular se convirtió en un teléfono celular inteligente, o lo que sería una terminal móvil hoy. Empieza a desarrollarse Internet de las cosas, empiezan a utilizarse los sistemas multiusuarios para juegos, aparecen las redes sociales, aparece Twitter, aparece la micromensajería, aparece la mensajería instantánea en los celulares se convierten en 3G y empezamos a recibir Internet y a recibir correos. Empieza a hablarse de la posibilidad de realizar, aunque no de manera masiva, las primeras videollamadas con Skype. Empiezan los desarrollos de los primeros vehículos autónomos no tripulados, los vans o drones. Empezamos a dejar de almacenar la información en nuestras computadoras, en nuestros discos rígidos y en nuestros celulares, y nos acostumbramos a la computación de la nube, a almacenarlos en servidores. Todo eso es la tercera revolución industrial. Esa tercera revolución industrial, ahora la voy a bajar al derecho penal argentino para marcarlo. Creo que a nivel internacional se siguió por parte de los países ese modelo, Argentina lo copió. Entre la década del 90 y la década del 2000, Argentina intentó enmarcar esta era digital como pudo, sorpresivamente, y lo quiero decir así porque en 1996 hasta 2008, fíjense, aparecía un sinnúmero de acciones que no podíamos categorizar como delitos, que eran los delitos informáticos, cibercrimen, criminalidad informática, como lo quieran llamar. Y entre 1996 y 2008, Argentina se presentaron 12 proyectos de ley para regularlos. No se los voy a mencionar uno por uno porque no tendría sentido. En el 2008 finalmente Argentina reforma su código penal, y la reforma de ese código penal bajo la ley 26.388 implicó que Argentina incorporara 12 tipos penales específicos para la criminalidad informática. Los voy a mencionar para que los tengan en consideración. La violación de comunicaciones electrónicas, la difusión de pornografía infantil, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos, mal conocido por el anglicismo hackeo, la publicación abusiva de imágenes, la violación de bases de datos, la violación de secretos, tanto de Estado como individuales, a nivel personal como funcionarios, o sea, como abogados, médicos,
las defraudaciones informáticas, el daño informático a bienes intangibles, la interrupción de comunicaciones y la destrucción de medios de prueba. No pasaban 4 años y Argentina se quedaba corta porque aparecían nuevas ontologías y Argentina regula a petición y a nivel internacional para poder luchar contra este flagelo lo que se denomina, o yo lo prefiero decirlo en castellano y en español, que es el ciberacoso sexual a menores. Grooming, pero es ciberacoso sexual a menores. A Argentina todavía le faltan otros tipos penales por regular, como es el ciberhostigamiento, como es la ciberocupación de sitios, también como lo que son los ciberataques, la problemática del flagelo de la difusión de imágenes pornográficas no consentidas, y lógicamente la sustitución de identidad digital. Hoy nadie de ustedes se identifica solamente con un DNI en papel o con un pasaporte, sino que casi toda nuestra identificación de identidad hoy es solicitada digitalmente. Argentina regula esto. Argentina intenta y se percata rápidamente de que los ciberdelitos son delitos transnacionales por el uso de la red y solicita incorporarse al convenio de ciberdelincuencia de Budapest del 2001 en Europa. A Europa le invita en el 2010, Argentina empieza las tratativas y finalmente el 22 de noviembre de 2017 Argentina se incorpora y adiciona así la cooperación internacional. Una de las problemáticas es, tenemos derecho penal regulado en función de los ciberdelitos, tenemos cooperación internacional, es decir, nos adherimos al Consejo de Europa y a aquellos países que además se adhirieron a Budapest, como los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Madagascar. Todos estos países, Nueva Zelanda, se suman para poder luchar contra una criminalidad en red que sería imposible desde un único país intentarlo. A nivel procesal, Argentina tiene una pequeña deuda muy grande. Utilizo el oxímoron adrede. Nuestros códigos procesales todavía no regularon la evidencia digital, algo indispensable. De los 24 códigos procesales, el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la Nación, todavía no lo ha regulado, y de las 23 provincias más la ciudad autónoma, solo 4 provincias han empezado la regulación. Estas son Corrientes, junto con Corrientes, Río Negro, Tucumán, y intenta regularlo esta provincia también, Mendoza. ¿Cuál es el estado de la situación de la tercera revolución industrial para la Argentina? O por lo menos, y de ahí quiero hacer la proyección al resto de los países que se han adelantado a todo esto. España, por ejemplo, no tiene estas problemáticas, porque España tiene regulado los ciberdelitos. En el 2015 reguló muy propiamente los medios de prueba específicos para la obtención de prueba digital, como es puntualmente la obtención de información de dispositivos masivos, la denominada vigilancia acústica de dispositivos, la vigilancia mediante acceso remoto, la vigilancia mediante cámaras y la vigilancia mediante geolocalización. Esas 5 vigilancias lo tiene España, lógicamente lo tiene también el sistema alemán continental del cual somos tributarios, por la dogmática alemana, y Argentina necesita regularlo. De esta tercera revolución industrial y primera etapa de la era digital, Argentina cumplió con 2, tiene que cumplir con una tercera. ¿Dónde estamos parados, como diría el doctor? La tercera revolución industrial, de la que todos los presentes la vivieron, y la siguen viviendo, terminó. A mí no me llegó ninguna notificación. ¿A ustedes les avisaron que terminó esto? Bueno, sí, terminó en el 2020. La pandemia generó un cambio disruptivo muy rápido. Esa pandemia que nos encerró nos hizo indispensables para poder continuar viviendo en comunidad el utilizar la tecnología a máximo nivel. Así como la tercera revolución industrial se basaba en las TIC, esta cuarta revolución industrial depende de las tecnologías exponenciales. ¿Qué es esto? Suele decir la doctrina que las tecnologías exponenciales, para agruparlas, son 4. La biotecnología, la nanotecnología, las infotecnologías y las cognotecnologías. Y ahora me deben mirar muchos y le pasa algo, está hablando con palabras que no conocemos, qué raro que está esto. No. Las tecnologías de la información y la comunicación pasaron a una etapa avanzada. La infotecnología implica la utilización de tecnología hibridada a sistemas biológicos. La posibilidad de insertar y utilizar sistemas electrónicos en cuerpos biológicos. Transmisión de información de un cuerpo biológico a un cuerpo cibernético. Miren,
¿Qué me estás hablando? La utilización de prótesis, brazos robóticos o implantes o lo que serían ortopedia robótica que pueda ser controlada. Sí, entre otras cosas. ¿Qué es la nanotecnología? La miniaturización de la tecnología a escala atómica o molecular. Microprocesadores cada vez más chicos y biocompatibles, o sea que tiene a su prima hermana al lado, la biotecnología, para ser compatible un sistema electrónico con un sistema biológico. Las infotecnologías se agrupan a todas las TIC que hablamos antes, pero le suma otras tecnologías de las que habló el catedrático. Inteligencia artificial y robótica. Esas son las que descollan dentro de las infotecnologías. Y las cognotecnologías tienen que ver con el desarrollo de las neurociencias y la posibilidad en el desarrollo de estas neurociencias hacerlas compatibles con nanotecnología, biotecnología e infotecnología. Es decir, la capacidad de comunicar el cerebro humano y nuestra información biológica a dispositivos electrónicos. La cognotecnología abarca a las neurotecnologías y abarca algo que van a empezar a escuchar cada vez más. Lo van a tener en estos paneles escuchándolos a través de dos profesores. Uno es el profesor Nanclares y otro es una profesora española, que quiero nombrarla, no la conozco, Ana Herrán Ortiz, sobre la privacidad mental, que es la utilización de interfaces cerebro-computadoras, la capacidad de utilizar una interfaz no invasiva, puede ser, como una vincha que tiene electrodos, que lee el impulso cerebral y me permite, a través del pensamiento, activar dispositivos. En vez de utilizar la interfaz de teclado, si yo tuviera que ahora tipear, la orden de formación del pensamiento de las palabras pasa al músculo y yo ya aprendí a tipear y lo paso al teclado. Pero una interfaz cerebro-computadora tiene un electroencefalograma y tiene electrodos que permiten leer el impulso cerebral y mediante inteligencia artificial traducir ese impulso en lectura o introducirlo en una orden en donde si yo tuviera ese dispositivo en este momento, para apagar las luces me bastaría con decir apagar la luz porque tendría un chip y se apagaría la luz o encender los aires acondicionados. ¿Qué etapa estamos viviendo del 2020 a 2023? La cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial en su máxima expresión, que viene incrementándose, y la utilización de neurotecnologías, y todo esto combinado mediante biotecnología y nanotecnología. ¿Cómo impacta esto en el derecho? ¿Cómo impactó en el derecho penal argentino? Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países también les ha pasado lo mismo. Impactó con la irrupción de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Argentina, lo voy a mencionar así, su impacto en la era digital de la cuarta revolución industrial es la implementación, por ahora, de 3 sistemas de inteligencia artificial. Los voy a mencionar brevemente para informarlos. Ellos son 2, tienen que ver con la administración de justicia, con auxiliar a jueces, fiscales, defensores, abogados particulares en la elaboración tanto de sentencias, dictámenes, resoluciones. Esto es lo que se denomina justicia predictiva. Estos 2 sistemas son: uno es de índole privado, Sherlock Legal, y otro Prometea, de índole público, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de Cava. El tercero es un sistema predictivo a nivel policial llamado Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. ¿Les suena lo que les dijo el profesor? Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos desarrollado por la Ciudad Autónoma. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto falta? Vamos exactamente 17 minutos. Bien, voy a redondear los 2 sistemas en cada uno en 2 minutos y quiero pasar a la inteligencia artificial general. El sistema de Sherlock Legal es un sistema desarrollado por alberematica.com, que es una editorial llamada El Dial en Argentina, que es un asistente informático inteligente que lo que le permite al abogado particular es efectuar las preguntas para que este algoritmo le responda con precisión cómo encararía el caso, cuáles son las mejores estrategias legales, cuáles son las 2 posiciones de la biblioteca, como decíamos antes, y elaborar un proyecto para que el abogado particular pueda presentarlo. Tuvo 2 etapas. Una primera etapa fue en 2016 a 2020, en donde tenía procesamiento del lenguaje natural, y en el 2020 a 2023, lógicamente, Sherlock Legal de alberematica.com se asoció con OpenAI
efectivo, no para derecho penal aún, pero sí para las otras áreas del derecho. Por su parte, la policía predictiva, la Ciudad Autónoma implementó un sistema de cámaras en el 2019 con reconocimiento facial, llamado Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. El sistema, muy bien diseñado, iba dirigido a no generar vigilancia masiva de ciudadanos, porque solo estaba conectado, para que así se entienda, o emparentado con la base de datos del Registro Nacional de Reincidencia. Con lo cual, cuando uno deambulaba por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea por estaciones de subte, de trenes, de colectivos o por la calle, el sistema solo reconocía el rostro de la persona que no se encontraba derecho o que se encontraba prófugo. Esto funcionó muy bien hasta la pandemia. Con la pandemia hubo una prohibición de aislamiento y otra de distanciamiento, aspo y dispo, y se quiso utilizar el programa para identificar a aquellos ciudadanos que lo violaban, porque además se le había incorporado un dato biométrico, biotecnología, que las cámaras tenían un sensor infrarrojo que permitía detectar la temperatura. Empezaba no la vigilancia electrónica, la biovigilancia. El sistema de reconocimiento facial se los hago muy breve. El año pasado se presentó un amparo porque no estaba dirigido a la vigilancia masiva de ciudadanos, y esto generó que en este amparo se suspendiera la utilización del sistema de reconocimiento facial, y hoy hay un nuevo fallo de hace tan solo unos días, en donde para volver a colocarlo en funcionamiento se requiere que se cumplan con los derechos, los nuevos derechos relacionados con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Y ahora me voy a pronunciar sobre esos derechos, y voy a hacer un acápite sobre ChatGPT para que se entienda la problemática que el catedrático mencionó. Lógicamente, el mundo cambió de manera tan abrupta que todo nuestro arsenal jurídico tiene que actualizarse de manera tal de preservar nuestra libertad, nuestra privacidad, nuestra identidad como sujetos ante esta tecnología. Número 1, y esto va para inteligencia artificial general, la relevancia de la toma de decisión humana. Este es un principio que sería propio de los derechos humanos en la era digital. Es decir, los seres humanos que toman la decisión en función de máquinas no pueden seguir ciegamente esos resultados, sino que tienen que controlarlos. Esto significa que el sistema de reconocimiento facial dice que yo soy un prófugo y yo le estoy diciendo a un agente de policía que me muestra el celular, lo reconoció como prófugo, tiene que relevarlo esto personalmente él y otras autoridades, cosa que muchas veces no pasa y terminan con personas detenidas más de una semana. Segundo, la transparencia de los algoritmos, que no sean de caja negra, que previamente implementado un sistema de inteligencia artificial tenga que ser explicitado ante la comunidad y tenga que ser relevado por la comunidad científica para ver si ese algoritmo respeta y no tiene sesgos de discriminación, si en su elaboración puntualmente no está generando algún tipo de error o falla, porque los sistemas de inteligencia artificial son elaborados por nosotros, la especie humana, y somos falibles. El derecho a la privacidad se transformó, y en esta generación sería un tercer derecho llamado derecho a la autodeterminación informativa y anonimato. Hoy todo lo que hacemos está registrado. Primero, porque llevamos encima una prótesis. Todos ustedes conmigo tienen prótesis, ¿no? ¿Tienen una prótesis? Yo lo estoy diciendo a Adrián. ¿Saben cuál es esa prótesis? La voy a buscar. Byung-Chul Han, Eric Sadin y otros autores como Harari dicen que esta es la última prótesis externa, porque no nos acordamos ni un teléfono. Ustedes, yo les pregunto hoy, ¿con quién hablaron? Y no se acuerdan con quién hablaron. Les aseguro que hablaron con más de 20 personas, pero está todo registrado acá. Intercambiaron información, compraron, ¿a dónde se trasladaron? ¿En qué momento? Esta prótesis deja de ser externa en esta década, y empiezan los implantes de chips en la mano, o, para quien lo desee, a nivel neuromórfico. Todos los autores saben que vienen en interfaces cerebro-computadoras invasivos o no invasivos. Entonces, este derecho al anonimato es que, pese a que todo quede registrado, uno tiene derecho a que determinadas conductas que no son públicas o de interés público estén protegidas por el derecho. El derecho también a no ser objeto de un seguimiento de datos biométricos, vigilancia masiva. Y ahora, para ir redondeando. El temor de la comunidad científica, entre comillas, tecnológica, es un temor real en parte y en otro es una carrera. El temor real vino anunciado por, voy a mencionarlo, Ray Kurzweil, un ex gerente de Google, quien escribió un libro en el año 2012 que se llama La singularidad está cerca, The Singularity is near, decía él. La singularidad, si alguna vez escucharon ese término,
proviene del mundo de la física y de la matemática. Es cuando uno de los primeros que lo planteó fue Max Planck con la teoría cuántica, y luego fue tomado por el astrofísico Stephen Hopkins, que no lo cito nada más por astrofísico y porque lo haya citado el catedrático, sino porque fue uno de los primeros que advirtió sobre esta situación. La singularidad es cuando nuestro sistema o reglas en un campo desaparecen por algo en particular. En física, Max Planck fue luego llamado como muro de Planck, cuando uno quiere explicitar una mínima expresión de materia como quark, y más allá de ahí no se puede seguir las reglas de la física tradicional y nace la física cuántica. En astrofísica, en un agujero negro, se dice que un agujero negro es una singularidad porque cuando absorbe o llega a absorber cualquier tipo de materia, incluso la luz, dentro del agujero negro las leyes de la física, las 3 leyes de la física, ley de gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, desaparecen. Ray Kurzweil tomó el término singularidad para decir que la singularidad está cerca porque el problema es que estamos alimentando inteligencia artificial general. ¿Qué significa esto? ¿Vieron ChatGPT? ¿Saben lo que significa? General Purpose Technology, tecnología de propósito general. Todas las tecnologías que les mencioné de inteligencia artificial que tenía Argentina en su sistema jurídico es inteligencia artificial particular. Le enseñamos derecho, le enseñamos a reconocer rostros, pero el sistema de reconocimiento facial, le pregunto por matemática y no me responde, le pregunto por lengua, no me responde, le pregunto por astrofísica, no sabe, le pregunto por derecho y no sabe. A un sistema de reconocimiento como Prometea, o un sistema como Prometea o como Sherlock, le pregunto de elaboración jurídica y es muy bueno, casi como un abogado, y como un promedio, como el abogado promedio, pero le pregunto de biología, no sabe, le pregunto de infraestructura, arquitectura, ingeniería, no sabe. El problema con ChatGPT es que alimentaron lo que Hopkins, lo que Steve Wozniak, Steve Jobs, lo que autores rebeldes, voy a ponerlo así, como Harold Lanier, que era socio de Steve Jobs y de Bill Gates, y se abrió, y les recomiendo sus libros, entre ellos un libro traducido al castellano, No somos computadoras, advirtieron no alimentar inteligencia artificial general, porque alimentar inteligencia artificial general tiene un punto de ruptura llamado singularidad, que es que esa capacidad que tiene de interconectar todas las áreas de conocimiento humano van a generar que en un momento se produzca el punto de singularidad en donde supera el conocimiento del humano promedio. Por primera vez en la historia, la humanidad está alimentando el cerebro no de sus generaciones por venir, en dedicarle tiempo a sus hijos. Estamos alimentando máquinas. Y se dieron cuenta porque ya empezaron los problemas. Los voy a sintetizar y terminar. 3 minutos. Problemas. Delitos cometidos por inteligencia artificial. ¿Ya los vieron? Ya están presentes en Argentina, no sé si en Europa ya les pasó. Utilizamos ChatGPT para utilizar todos los rostros de una persona, entonces yo quiero estafar al decano de esta facultad, entonces busco en internet todos los rostros que tengo de Diego Carbonell y le pido crear nuevos rostros similares en otros lugares del mundo. Y genera rostros de una realidad increíble, y yo lo utilizo para chatear en nombre de él. Sustitución de identidad. Muchos de ustedes, tal vez los más jóvenes, la generación Z, que puede estar presente acá, la que nació entre 2004 en adelante, utiliza activación de voz. Entonces tiene un dispositivo mediante inteligencia artificial, como un asistente inteligente que lo activa por voz. ¿Y qué pasa si yo te grabo la voz y le pido a ChatGPT que sintetice tu voz, y tengo tu registro de voz, y entonces utilizo tu registro de voz para muchas cosas? Tu asistente inteligente, para mandarle un mensaje a tu mamá y decirle, por favor, mamá, escuchá, me robaron todo menos el celular, me tenés que transferir esto. Es la voz de mi hija. Hackeo de voz. Es un tipo de defraudación informática. Las mejores y más grandes contraseñas, bueno, pueden ser destruidas en el transcurso de 1 a 5 minutos porque ChatGPT es inteligencia artificial. Corre más rápido que un software de inteligencia artificial. Para cerrar y concluir, ¿en qué momento estamos? En el momento en que una parte por temor dijeron, tomémonos 6 meses porque no sabemos cómo nos desborda esto, si la singularidad no se empieza a hacer presente ahora. Otro porque lo que quieren, como diría el catedrático, yo lo voy a decir. Creo esto. Es una lucha entre Microsoft
en utilizar este ChatGPT en Google, perdón, en Bing, en su motor de búsqueda, y Google está desarrollando el propio para integrarlo a Google y poder ver cómo es la carrera de la inteligencia artificial. Pero lo que hay de fondo es que antes de utilizar inteligencia artificial, yo les recomiendo que empecemos toda una era de prevención, no solo en derechos, sino de autoprotección, que sea limitarlo en el uso diario de nuestras vidas. Yo les voy a decir algo a título personal, yo no pago con el móvil, porque esto es un esclavo. Sigo utilizando otros recursos, porque, lo voy a decir así, ¿ven esta consola que tengo acá adelante? Imagínense que es el mando de algo, el mando de esta sociedad. Nosotros lo estamos dejando de lado y estamos dejando ese mando a un sistema que va más rápido que nosotros. En el año 2016, y para cerrar, Google activó un sistema de inteligencia artificial que iba destinado a puntualmente al desarrollo de acuerdos o puntualmente a lo que era arbitraje. Y estaba en idioma inglés. El sistema en un momento empieza a autonegociar consigo mismo y empieza a abreviar las palabras, abreviar hasta que genera símbolos. Dijeron, uy, anda mal el sistema, porque está generando símbolos, no está negociando. Cuando empiezan a aplicarle epistemología, semiótica, se dan cuenta de algo. Para ser más eficiente, el sistema se dio cuenta que el inglés como lenguaje era ineficiente, entonces eso lo podía hacer cambiando símbolos y generando lo que serían puntualmente reglas de inferencia para negociar. ¿Qué hizo el sistema? Generó su propio idioma, estaba negociando con sí mismo, y la especie humana miraba así. No entiendo. ¿Qué se les ocurrió a Facebook? Lo voy a decir así. Desconectalo, no va más esto, porque no lo entendemos. ¿Se dan cuenta lo que era inteligencia artificial particular sobre un punto? Hoy la problemática la tenemos con la inteligencia artificial, está avanzando tan rápido y nosotros no estamos pudiendo comprenderla, y cuando tenemos esa herramienta, aflora todo lo que aflora de la especie humana, lo bueno y lo malo, para el bien y para el mal. Como diría el profesor, yo creo que esto implica empezar a debatir en serio cuáles son esos nuevos derechos y empezar a ponerle límites y empezar a un desarrollo interdisciplinario con otras áreas, porque siendo solo juristas y abogados no vamos a poder con este desafío. Gracias por su tiempo y la amabilidad de la invitación. Muchísimas gracias, profesores. Creo que todos vamos a dejar el teléfono celular. Lo vamos a tirar a la basura apenas salgamos de acá. ¿Alguna pregunta de los asistentes en el chat? Veo una, pero no sé. ¿Mm? Sí, pero me queda muy lejos. A ver si logra ver. Ahí está, en portugués. Alguien que habla en portugués. La inteligencia artificial. Que haga algo. Dice, artificial, una justicia más difundida, los tribunales americanos son, usan software que analizan el caso. Este cruzamiento de datos de caso, vamos a ponernos anteojos. Es un progreso, no, ya está ahí, algo, habla de la probabilidad de la reincidencia, de determinar la probabilidad de la reincidencia criminal. ¿Cuál es la visión de los derechos humanos en América Latina? La pregunta es, ¿cuál es la visión de los derechos humanos en América Latina, haciendo referencia a los tribunales americanos que utilizan estos software de análisis de casos para determinar las probabilidades de reincidencia criminal? Creo que el participante se refiere a un programa estadounidense que generó una gran discusión llamado COMPAS. COMPAS era un programa puesto al servicio de la justicia estadounidense que lo que determinaba era el nivel de riesgo que existía en una persona que se encontraba procesada o condenada de reincidir o de violar lo que sería puntualmente, en caso de prisión preventiva, de no estar en prisión preventiva, de aprovechar y cometer otro delito, o en caso de libertad condicional, la probabilidad de reincidir.
El fallo, yo lo voy a decir así, hubo dos precedentes sobre Compass. Uno, el caso era Loomis versus Wisconsin del año 2013 y 2017. Loomis había sido un ciudadano al cual se le había restringido la posibilidad de tener libertad condicional y lo que interpuso fue un recurso en el cual lo que solicitaba eran tres cosas. Número uno, que la decisión que se tomara puntualmente fuera motivada por una persona, por un ser humano, por un juez, porque el juez lo que había hecho era tomar el riesgo de probabilidad de este programa para denegárselo. Tercero, el derecho que él posee a conocer la argumentación jurídica y fundamentos provenientes de un juez natural. Y en tercer lugar, y no menor, el derecho que tenía, en función del derecho de defensa en juicio, a conocer cómo estaba programado el algoritmo de inteligencia artificial que se lo denegó. Bueno, sobre los dos primeros argumentos se hizo lugar, porque les tengo buenas noticias, todavía las sentencias las emite un ser humano. Entonces, debía motivar la sentencia y lo que le dijo la Corte Estatal de Wisconsin es que, como juez, él podía tomar en consideración el nivel de riesgo que establecía el sistema, pero quien debía tomar la decisión, basándose en las distintas pruebas, como podía ser un informe socioambiental o el nivel de riesgo que presuponía el programa Compass, era el juez. Pero cuando solicitó conocer cómo estaba programado el algoritmo, ocurrió algo muy particular. La compañía Northpoint se negó a entregar la información porque dijo, esto es un secreto comercial, cuando yo lo entregue la problemática es que esto se va a difundir y van a utilizarlo para desarrollar competencia a mi producto. Y desgraciadamente no se otorgó, no pudo conocer el imputado cómo estaba desarrollado el algoritmo. Es decir, esto era un algoritmo de caja negra porque no estaba explicado, entraba una información y salía un resultado. Y a nivel institucional, a nivel de las democracias, nosotros necesitamos lo que se denomina transparencia algorítmica o algoritmos de caja blanca, en donde uno sepa cuál es la información que ingresa, cómo se procesa esa información y por qué se llega a una conclusión. A esa. En 2017 se le hizo lugar, pero no se hizo lugar a esta problemática del algoritmo de caja blanca, a la transparencia algorítmica. Es decir, ¿en qué quedó reducido esto? En que Compass se puede utilizar como una herramienta más por parte del juez para tomar decisiones, pero quien tiene que motivar esa decisión, quien tiene que fundarla, explicitarla y llegar a la toma de decisión conforme a un proceso de razonabilidad es el juez. Problemáticas y que esto tiene que ver y empalma con la Unión Europea y con el desarrollo de un reglamento de IA fiable, de inteligencia artificial fiable, robusta, legal y ética, es que justamente los algoritmos tienen que tener un control estadual y auditado. Uno no puede implementar un algoritmo y que le diga, ¿cómo es esto? Ah, no, es de validación mágica, lo dijo el algoritmo. Ah, volvemos a una sociedad mística. Entonces, en vez de que volver al derecho divino o mitológico, ahora lo que vamos a tener es una sociedad arreglada por un sistema de cajas negras. No. Justamente una de las problemáticas a tratar con la inteligencia artificial y un derecho que va a tener todo ciudadano en democracia es el derecho a que, como cualquier política pública se explicite y se explica, si se va a implementar una política pública o en un sistema de administración de justicia un algoritmo de inteligencia artificial, ese algoritmo de inteligencia artificial debe tener transparencia algorítmica y debe poder haber sido auditado y regulado por el Estado previamente. Muchas gracias. ¿Por la respuesta alguna pregunta? Bueno, les agradecemos muchísimo sus excelentes exposiciones y continuamos con